La semana pasada concluíamos en el capítulo número 14, versículo 33. Por tanto, el día de hoy concluiremos, si Dios lo permite, el capítulo número 14, versículo 34 a versículo 36. En lo que buscas la cita bíblica, quiero anticipar algo. Y esto es que tal vez sueno muy trillado, pero de verdad mi corazón palpita demasiado antes de comenzar la predicación de las Escrituras. Y hay un temor en el cual pienso si en algún momento diré alguna cosa fuera de lugar. Y entonces vuelvo a pensar que este lugar es sagrado, que este lugar que el Señor me permite tener es sagrado por cuanto me permitirá expresar su palabra. Y en alguna ocasión diremos, pues ¿por qué tanto miedo? Pues ¿qué pasa? Si échele. No, la verdad es que no. Una y otra vez he comentado cómo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo llamaba la atención fuertemente a aquellos hombres, recordándoles cómo estaban maravillados de que tan pronto se hubieran alejado de aquel que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba asombrado porque los hombres, tan poco tiempo después de haber sido llamados, ahora estaban siguiendo cualquier otra tontería, cualquier otra cuestión, menos el evangelio de Cristo. Pablo dejaba claridad que no es que hubiera otro evangelio, simplemente que había algunos entre ellos que, queriendo perturbarlos, habían pervertido el evangelio de Cristo. Y entonces se paraban en un lugar como estos, como si fuera cualquier lugar, como si fuera lo más sencillo, como si fuera algo sin chiste, pero no. Predicar algo diferente, aun quien ponga una coma, aun quien borre un punto, tendrá gran juicio. Pues culminaba Pablo diciéndoles: mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, reciba juicio. Por tanto, la delicadeza de traer un evangelio no como yo lo creo, no como yo lo pienso, no como yo lo considero, sino conforme al evangelio de Jesucristo, el cual es para vida eterna. Por eso la delicadeza de compartir en este púlpito y de hacerlo todo decentemente y con orden, pero hacerlo también con fidelidad. Por tanto, el día de hoy expondremos no lo que se me ocurrió, expondremos el último segmento del capítulo número 14 de Mateo, el cual se titula Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Dice la palabra del Señor, que por cierto hoy será una exposición un tanto más corta que lo usual. Dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Esta es palabra de nuestro Señor. Hermano, ¿por qué comenzar con la manera tan trillada que tiene usted de decir que aquel que predique otro evangelio sea maldito, aun cuando fuere usted o aun cuando fuere un ángel del cielo? Hermano, ya estamos aburridos de esta cita bíblica, por favor ya busque otra. Bueno, si en el común denominador de los creyentes hubiera una fidelidad conforme a las Escrituras, si en el común denominador incluso de cada uno de los que estamos aquí hubiera una claridad contextual de las Escrituras, yo dejaría de repetir esta terrible posibilidad de que alguno de ustedes, alguno entre nosotros, esté compartiendo un evangelio diferente.
Porque lamentablemente, aún hasta nuestros días, aún hasta el día de hoy, y no estoy hablando de los que caminan afuera, y no estoy hablando de los patanes que se autodenominan apóstoles hoy en día, y no estoy hablando de aquellos mequetrefes de la prosperidad, estoy hablando de algunos que aún entre nosotros, por desconocimiento bíblico, por pereza en la lectura, por una vana intención de satisfacer su carnalidad y evitar leer las escrituras, aún siguen predicando conceptos que no son bíblicos. Conceptos que hoy en día no tienen una vigencia, no tienen una razón de ser, y que ciertamente a veces se escucha muy hermoso. Si tan solo tocas el borde del manto de Jesucristo, si tan solo te cubres con la sangre de Jesucristo, si tan solo tuvieras tanta fe, tus enfermedades irían. ¿Acaso son en realidad estas las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo? ¿Acaso en verdad este evangelio es el evangelio el cual Jesucristo predicaba para salvación y para remisión de pecados? ¿Acaso son este tipo de postulados que suenan tan hermosos, tan prometedores, aquellos que Jesucristo expresaba de aldea en aldea? Absolutamente no. En esta mañana dejaremos claridad, y ese será el objetivo. Buscaremos dar claridad acerca de cuál es el objetivo central del evangelio, y que ciertamente para aquellos que hoy están pasando por tribulaciones, para angustias, que están pasando por necesidad de salud, sonará muy hermoso el decir: ora por mí para que yo sane. Mas sin embargo, este no es el centro del evangelio. Por tanto, después del día de hoy, yo esperaría el evitar que entre nosotros hubiera personas que anden prometiendo un evangelio de sanidad milagrero, un evangelio que traerá ventajas económicas a los bolsillos, un evangelio que te va a sentir bien y cumplirá sus propósitos, porque no será así. Por el contrario, hay una promesa importante en el evangelio, y es que sí o sí tendrás que pasar por tribulaciones, será necesario. Hay algo que es sumamente claro y que es un hecho, y es que un creyente, un verdadero creyente, tendrá que pasar sí o sí por tribulaciones, por angustias, para poder entrar al reino de los cielos. Así es que, hermanos, en esta mañana las escrituras comienzan de una manera muy peculiar, y al igual que en semanas anteriores, este texto bíblico tiene un texto paralelo, el cual encontramos en el libro de Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. De la misma manera es sumamente breve. La cita del día de hoy de Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36, tiene un versículo o un segmento paralelo en Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56, y esto es solamente como información que cura, para que cuando llegues a tu hogar constates a la luz de las escrituras que en realidad lo que se está exponiendo es conforme a la escritura y no conforme a mi perverso corazón. Pero vuelvo a regresar, la manera peculiar en la cual comienzan las escrituras el día de hoy es sumamente peculiar, valga la redundancia. Dicen las escrituras que terminada la travesía, ¿cuál travesía? Bueno, si usted no vino la semana pasada, o si usted se quedó dormido a la mitad de la prédica de la semana pasada el Señor nos hablaba acerca precisamente de esta travesía, una travesía que se narra en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 22 a versículo 33, y solamente como remembranza es necesario para poder comprender la cita bíblica del día de hoy, que comprendamos la cita bíblica de la semana pasada. Si alguno de ustedes recuerda, la semana pasada a través de las escrituras se nos narraba cómo Jesucristo despedía a la multitud que se arremolinaba alrededor de él, y bajo la comprensión de las escrituras, Jesucristo, mientras despide a la muchedumbre, pide a sus discípulos que se suban a la barca y vayan mar adentro.
¿A dónde es que se encontraban ellos? Ellos se encontraban en un lago que bíblicamente lo vamos a encontrar como el mar de Galilea, como el mar de Tiberias, como el lago de Genesaret. Y es en este lugar geográfico donde la historia de la semana pasada se comienza a gestar, y mientras Jesucristo despide a la multitud para posteriormente buscar un lugar de intimidad y orar a solas, despide a los discípulos para que avancen en aquel trayecto. Y dicen las escrituras que estando los discípulos en esa lancha, mar adentro, de acuerdo al libro de Marcos, algunos estadios adentro, aproximadamente 5.5 kilómetros, comenzó una historia hermosa, porque estando en medio de aquel mar de agua dulce, comenzó una tempestad. Y aquellos hombres, dentro de los cuales había algunos que habían nacido en el mar, eran pescadores, su vida completa había estado en esa zona. Aún con ello comenzaron a gritar desesperados. Nos dicen las escrituras que era un tiempo promedio entre las 3 y las 6 de la mañana. Específicamente las escrituras de la semana pasada nos narran que era la cuarta vigilia de la noche, de acuerdo al tiempo romano. Y en este sentido, era el momento más oscuro, era el lugar más hondo en el centro de aquel lugar, mientras viene una tormenta y empieza a sacudir aquella barca. Las escrituras de la semana pasada nos narraban cómo aquellos hombres patéticos que habían pescado en aquel lugar, que seguramente sabían nadar, empezaron a gritar en medio de aquella tormenta. Y creo que en algún momento no era la propia tormenta, sino la ausencia de Jesucristo. Pues si nosotros recordamos algunos capítulos anteriores, había sucedido algo similar. Mientras Jesucristo estaba en la barca, Él dormía y vino una tempestad. Y entonces los discípulos decían: Jesús, Jesús, ¿qué no te importa que nosotros perecemos? A veces escucho a los discípulos y los transporto este tiempo, a veces somos igual. Pero empezaron a gritar y a correr de miedo en esa lanchita. El Señor, con esa confianza en aquel que lo había enviado y en el cual no se había cumplido aún su propósito, simplemente se paró y ordenó a aquella tormenta que cesara. Así es que en esta segunda ocasión no era la tormenta per se, no era una situación de peligro, era que en ese momento y dentro del medio de la tormenta puede haber dos tipos de escenarios: uno en el cual te encuentras solo y otro en el cual Jesucristo se encuentra en la barca. Y las reacciones serán totalmente diferentes, serán totalmente abismales. Pues cuando Jesucristo está en la barca, tu confianza se encuentra depositada no en tus capacidades marinero, no en tus capacidades pescador, sino en la soberanía y en la voluntad de aquel que puede con su propia voz mandar callar a la tempestad y calmar a las olas. Pero estos hombres se encontraban solos. El maestro se encontraba haciendo lo que tenía que hacer. El maestro estaba orando. Apenas rayaba la tarde cuando ellos habían sido despedidos, y era aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana cuando Jesucristo se empieza a acercar a la barca. Lo más curioso de la historia de la semana pasada, de la narración de este apóstol llamado Mateo, es que Jesucristo no venía en otra barca. Dicen las escrituras que cuando ellos estaban en medio de esa tempestad, en esa oscuridad, entonces vieron que Jesucristo se acercaba a ellos y empezaron a gritar despavoridos: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Jesucristo les dijo: tengan paz, tengan ánimo, soy yo. Y entonces tenemos esta noción de que cuando Jesucristo aparece en medio de la tormenta, o cuando Jesucristo está a nuestro lado en medio de la tormenta, no será lo mismo. Así es que en medio de la tormenta, o estás
solo o estás con Él. En medio de la tormenta, que sí o sí será necesaria, tanto para la vida de los justos como de los injustos, tanto para creyentes como para no creyentes, no es lo mismo, no ha sido lo mismo y nunca será lo mismo que pases esas tormentas totalmente solo, con tus propias habilidades, a dejar el lugar a aquel que puede calmar las tormentas con toda su autoridad. La semana pasada llegábamos a una intención, y es que cuando Jesucristo se encuentra en la barca, nosotros podemos experimentar esa paz que se describe en Filipenses capítulo 4 versículo 7, una paz que proviene de Dios y que sobrepasa todo entendimiento y guarda todo corazón. Y entonces los gentiles no pueden comprender cómo es que en medio de esa tormenta, y a lo mejor dicen, ya llevas una y no terminas una y empieza la otra y acaba otra y viene otra y otra y sigues confiando. Y entonces nosotros recordamos, a la luz de las Escrituras, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero antes de continuar, pequeños arminianillos que pueden sacar un texto de contexto y que el día de mañana piensan que el tener dos mujeres todo le ayuda para bien y que salir librado de un robo es porque todo le ayuda para bien y tratar de torcer las Escrituras para decir que usted salió librado de una deuda económica que se desapareció. No, eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Porque si nosotros vemos el contexto, lo primero que entenderemos es que si concluimos el versículo número 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que sí, todas las cosas nos serán para bien a los que antes el Señor nos conoció y nos predestinó. Pero ¿para qué nos predestinó? ¿Para que seamos soberbios, orgullosos, mequetrefes? No. Si el Señor te ha predestinado y realmente hay una predestinación, esta vendrá acompañada por obras. No puede haber una oveja que diga que sea oveja y tú la ves y es un cerdo por donde quiera que lo veas. No sucede así. Cristianos denominativos, cristianos denominativos, hay demasiados, abundan. Es muy sencillo decir soy creyente, muchos de ustedes lo dicen, pero no hay evidencias, no hay muestras de que en verdad sean nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas hayan pasado. Muchos de ustedes siguen hiriendo a los de alrededor, muchos de ustedes siguen andando en concupiscencia, en pecado. Lastimosamente, algunos de ustedes se siguen engañando pensando que son ovejas cuando sus vestiduras están sucias. A la lejanía son fluorescentes porque se distinguen aún en la noche, pero no dan muestra ni evidencia de haber sido transformados. Y entonces, ¿por qué todas las cosas te suenan bien si no hay evidencia de que tú seas uno de ellos? Alguien hace poco me hizo una pregunta y me decía, hermano, ¿cómo puedo saber si soy trigo o soy cizaña? Mi respuesta fue muy concreta: nunca lo vas a saber. En primera, porque no te corresponde. En segunda, porque quien determina quién es trigo y quién es cizaña es aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. No es tu trabajo. Pero en segunda, debemos de vivir bajo una visión
de saber que la salvación proviene del Señor y no por nuestras obras, pero en segunda, vivir como si no tuviéramos esa salvación, caminando y esforzándonos siempre en buscar la santidad. Entre nosotros no puede haber un reformado que diga, bueno, yo ya soy reformado, soy creyente, soy salvo y por eso me comporto como patán. No, porque entonces eres cerdo, vives como cerdo, aunque creas que eres oveja, cuando no hay evidencia de que lo eres. Y en este sentido, si el Señor nos ha predestinado, el libro de Romanos que estamos leyendo como segmento intermedio, dice que también nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Bien sencillo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así es que si Jesucristo en tu mente es un títere como tú, adelante. Pero quiero desmentirte, porque Jesucristo es perfecto, Jesucristo es sin falta, Jesucristo es limpio, sin mancha, como su iglesia. Así es que no fuiste predestinado para ser un patán, no fuiste predestinada para ser una mediocre, no fuiste predestinado para ser un tibio. Si has sido predestinado, es para caminar conforme a la imagen de su Hijo. Esto es en santidad, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículos más adelante, en esa misma cita de Romanos, nos da entendimiento del por qué nosotros podemos tener esa confianza, porque es que todas las cosas nos serán para bien. Y esto no se trata acerca de cuestiones terrenales, esto se trata acerca de la seguridad de que cualquier cuestión que venga a nuestras vidas, no importará, me será para bien. ¿Por qué? Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para muchos de ustedes estos conceptos serán nuevos y tal vez no tengan un sentido, pero voy a tratar de explicarlo. Esta es una ecuación en la cual nada puede salir absolutamente mal. Si el Señor ha predestinado a uno, el Señor lo va a llamar, el Señor lo va a justificar, el Señor lo va a glorificar. Y tanto es así que el verbo que utiliza es un verbo como de algo que ya se cumplió. Porque por tanto es un proceso que proviene de Dios y no de ti, es algo que sí o sí va a suceder. Y entonces, como mi destino y mi futuro es muy claro y se encuentra en las manos de Dios, nada puede salir absolutamente mal. Y si viene la tormenta, no me importa, me será para bien, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos son para bien, nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados, predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Así es que la predestinación no es un permiso, un charolazo para que te comportes como se te venga en gana. La predestinación es el elemento más hermoso, el milagro más fastuoso, por encima de cualquier tormenta, por encima de cualquier sanación. La predestinación por parte de Dios para contigo es algo sobrenatural que no vas a poder comprender jamás. Pasar en medio de la tormenta yo lo entiendo. Aun cuando tú preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo lo entiendo. Porque tal vez cuando tú dices, yo no merecía esto, por supuesto, tú mereces eso y mereces más. Debes de entender que si algo tenías seguro y si algo realmente merecías, era el infierno. Así es que una enfermedad, así es que una falta de dinero, ¿por qué no? Y entonces cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo te contesto, ¿y por qué no? Porque dentro de todas las posibilidades justificantes para que Jesucristo te haya elegido, no encuentro una razón válida. Eres mentiroso, eres
engañador, eres asesino conforme a las Escrituras. Cuando tratas mal a uno de tus hermanos, te conviertes en asesino. Es decir, hay tantas razones, hay miles y millones de razones para que el Señor te hubiera dejado en el propósito inicial por ser transgresor de acabar en el infierno. Pero por gracia sois salvos, y esto no de ninguno de vosotros, pues es don de Dios, porque proviene de Él. Así es que cuando estamos en medio de la tormenta, no te preguntes por qué. En este sentido, a los que amamos, sabemos que a los que amamos a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan para bien. Porque así venga la tormenta, así venga la tempestad, peligro, hambre, desnudez, espada, lo alto, lo profundo, nada, absolutamente nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la soberanía de Dios, la certeza sobre la cual descansamos y sobre la cual no importa que venga la tempestad, no importa que venga la tormenta, porque mi futuro está asegurado no en mí, sino en Cristo Jesús. Si Jesucristo no tuviera misericordia con alguno de nosotros, ¿sabes qué es lo que vería Dios al voltear su rostro hacia ti? Vería un montón de carne cayéndose a pedazos. Si Dios volteara en este momento hacia ti, vería a un asqueroso leproso, el cual hiede, el cual es sumamente desagradable, por cuanto sus obras pecaminosas son desagradables delante de Dios. Si Dios voltease sus ojos y en tu barca no se encuentra Jesús, Él estaría asqueado de tu presencia. Pues aún tus mejores obras delante de Él son como trapos asquerosos de inmundicia. Y cuando algunos de nosotros hemos osado decir, no hermano, yo soy bueno, el libro de Romanos me dice que no es así, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y por cuanto han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El mundo te podrá decir, todos somos hijos de Dios. Las Escrituras no lo dicen. Discúlpame, te han engañado, porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero tus frutos darán cuenta de cuál es tu paternidad. Y por cuanto muchos hombres se engañan a sí mismos, en aquel día, ¿cómo puedes estar seguro de tu salvación? Bueno, en el día del juicio habrá hombres que tal vez no estaban seguros de su salvación y estarán ahí con el Señor. De la misma manera que habrá hombres delante del juicio que juraban y perjuraban que entrarían y que deberían de darles el primer lugar, y en vez de ello el Señor les dirá, no te conozco, no sé quién eres, aléjate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo hacía en tu nombre, no te conozco. Así es que las tormentas en la vida de cada ser humano no vendrán porque el Señor te deteste, no vendrán porque Él te ha abandonado, no vendrán porque haya un pecado oculto, no vendrán porque tienes un demonio. Las tormentas vendrán porque el Señor, en su soberanía, en su potestad, conforme a su voluntad, así lo permitirá. Las tormentas, hermanos, son el escenario perfecto a través del cual Dios seguirá moldeando nuestro carácter. Las tormentas serán el escenario perfecto a través del cual Dios seguirá moldeando nuestro carácter. ¿Acaso no fue así con esos hombres cuando estaban en la barca y lloraban y decían un fantasma? No, entonces llegó Jesucristo y aquellos mismos hombres que lloraban y que no encontraban qué hacer, que no veían una salida, entonces terminaron adorando a Jesucristo y diciendo, en verdad este es Hijo de Dios.
¿Acaso no el carácter de Pedro, que asomándose a la lancha le dice: si eres tú, manda que camine yo también en el agua? Y dicen las escrituras que Pedro comenzó a caminar, pero que después de tener más atención en la tempestad y desviando la mirada de Jesucristo, entonces Pedro comenzó a hundirse. Nuestro llamado como creyentes es que aún en medio de la tempestad, nuestra mirada tiene que estar en el Creador y Consumador de nuestras vidas. Nuestra mirada no puede irse ni a izquierda ni a derecha, porque en el momento te comenzarás a hundir. Pero es a través de las tormentas que el carácter de un creyente se sigue transformando. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, muchos de ustedes lo saben de memoria cuando se habla acerca del fruto del Espíritu, y entonces se lo saben de memoria, pero hasta cuando lo leen, lo hacen muy espirituales, y después de haber leído cuáles son las obras de la carne, dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces el creyente dice: sí, hermanos, la templanza, wow, gloria a Dios. Sí, hermanos, la fe, wow, sí, yo la tengo. No, hermanos, la paz, la benignidad, la bondad. Y los que aún de alguna manera no perciben esto en su vida, piensan algunos de ustedes que todo vendrá como caído del cielo. Es decir, hoy llego a la iglesia, mañana ya tengo paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No, el fruto del Espíritu sí o sí vendrá a través de la tormenta. Será necesario que te topes con un patán en la iglesia para que tengas templanza. Será necesario que en ocasiones te topes con un barbaján en la iglesia para que tu paciencia comience a ser puesta a prueba. Es a través de la construcción, es a través de los problemas, es a través de forzarlos. El fruto solamente llegará a través de la práctica, cuando realmente se ejercite. Así es que si hoy estás pasando por tribulación, por angustia, tienes que recordar esto: el fruto del Espíritu solo vendrá en la manera en que éste se trabaje. Y entonces, ¿cómo Amalia tendrá paz? Pues hasta que haya llegado al punto de la desesperación y diga: siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Pero cuando Jesucristo comienza a trabajar en nuestras vidas, lo hará a través de ese contexto desagradable. Sujel Michelin pone un ejemplo y dice que él vive en un edificio donde sus vecinos de la planta de arriba, porque son condominios, siempre están martillando. Mi vecina también, pero siempre están martillando, y cuando empiezan a martillar uno dice: ay, ya va a empezar, y siempre están remodelando. Entonces Sujel Michelin dice: bienvenido al mundo del creyente, porque el que está a tu lado usualmente siempre será escandaloso porque lo están trabajando. Demos gracias a Dios por los impertinentes, por los soberbios, porque ellos son los que pondrán a trabajar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero a través de estas tormentas es donde el Señor sigue moldeando nuestro carácter, sigue moldeando nuestra paciencia, sigue moldeando nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestra fe, hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Cuando Él regrese por su amada iglesia. Mientras tanto, tenemos una iglesia imperfecta, tenemos una iglesia que está en proceso de santificación progresiva. Así es que todo este escenario de la barca es así como comienza la predicación del día de hoy. Dice nuevamente la cita bíblica del día de hoy: terminada la travesía, vinieron
a Genezaret. Al finalizar esta travesía, Jesucristo y sus discípulos vinieron a la tierra de Genezaret. Solamente como dato contextual, Genezaret también es conocido como el jardín del príncipe o el jardín de las riquezas. ¿Por qué es llamado así? Es una planicie la cual consta de promedio de 5 kilómetros de ancho a las orillas, a la orilla noroeste del lago de Genezaret, o del mar de Galileas, o del mar de Tiberias, o de Tiberades, como le quieras conocer. Entonces esta región, por tanto, se encuentra muy cerca de agua dulce, tiene nutrientes muy intensos, de tal manera que si tú avientas ahí jitomate, por poner un ejemplo, al día siguiente ya hay jitomates. Si avientas sorgo, al día siguiente ya habrá sorgo, porque es sumamente productiva. Es en este lugar donde se empieza a narrar la cita del día de hoy, esta zona tan fértil, aquella que hasta el día de hoy es sumamente fértil en aquella región, donde la historia de hoy comienza y dice: así al finalizar esta travesía, Jesucristo y sus discípulos vinieron a la tierra de Genezaret. Pero un dato curioso es que ni siquiera ellos, su destino era Genezaret. Ellos no iban a aquel lugar, su intención era llegar a Capernaum. Sin embargo, es como cuando tú tienes que ir tal vez al Tecnológico de Querétaro y sí o sí, aunque no te guste, tienes que pasar por Peñuelas. No tengo nada contra Peñuelas, es un ejemplo, ¿verdad? Pero a lo mejor dices, pues tengo que pasar por ahí. Lo mismo está sucediendo. Jesucristo se dirigía a Capernaum, pero para poder llegar ahí tendría que pasar por Genezaret. Pero algo muy curioso es que cuando nosotros pensamos que todo en esta vida es de acuerdo a las casualidades, no es así. Al menos en Jesucristo y en nuestro Señor, las casualidades no se dan. Y el pasar por Genezaret tenía su propósito. Las mismas escrituras nos lo narran. Y cuando yo leía esta cita bíblica, yo me acordaba mucho de la historia de algunos capítulos anteriores, Mateo 9:18, donde se nos hablaba de la historia de la mujer de flujo y de la hija de Jairo. No de este Jairo, de otro Jairo, que era el principal de la sinagoga de aquel entonces. Y no sé si tú te acuerdas, pero realmente la mujer de flujo no era el propósito, al menos no visual, de los milagros de Jesucristo en aquel momento, sino que llegando Jairo a pedir a Jesucristo que fuera a sanar a su hija, y en el trayecto dice que aquella mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años y había gastado todo su dinero en los médicos, y su desesperación era tan grande que en su mente y en su corazón dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería sana. Ella no era el propósito, al menos no ante mis ojos, pero ella corrió y tocó el borde del manto de Jesucristo, y entonces dicen las escrituras que a partir de ese momento el flujo cesó. 12 años. Y Jesucristo, sabiendo que de su naturaleza había salido ese poder, dijo: ¿quién ha tocado el borde de mi manto? ¿Quién lo ha tocado? Cualquiera le diría: no inventes, Señor, estás rodeado de gente. Y dices: ¿quién te tocó? No, pero de esa manera no. ¿Quién tocó con esa intención, con esa fe, con esa noción de saber que Él es el Mesías, que Él es poderoso, que Él puede hacer lo que a Él le plazca? Pues al igual que en aquella historia, el día de hoy Jesucristo no iba a quedar en ese lugar. Su intención era llegar a Capernaum, pero pasando por ahí, dice la cita bíblica base, que saliendo de la barca enseguida la gente le reconoció. Y Mateo, eso lo dice Marcos, pero Mateo nos dice que entonces los hombres enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y empezaron a traer a Él todos los enfermos, todos los enfermos, porque Jesucristo estaba allí. Y entonces Marcos complementa y dice que no solamente todos los enfermos, sino que de todas partes traían aún enfermos en sus lechos, en sus camas. Yo no sé tú qué harías para que alguien de tu familia sanara, pero creo que tal vez harías lo mismo.
Si te dijeron Jesucristo está cerca, llevarías la cama, pónganle ruedas o a ver cómo nos la llevamos, pero de que lo llevamos, lo llevamos. Pero las Escrituras nos dicen que lo reconocieron en ese momento debido a una sencilla razón. Mateo nos lo ha venido narrando, y es que hasta ese momento Jesucristo ya se había convertido en una figura pública seguida por multitudes. Mateo nos ha presentado suficiente evidencia, y solamente por recordar hasta este momento de manera cronológica o salteada, en Mateo 8, capítulo 8, versículo 1 al 4, recordaremos que hasta este momento Jesús había sanado a un leproso. Ningún leproso en su vida, porque no la continuaba, había sido sanado. Y entonces Jesucristo sana lo imposible. Hasta este momento, los judíos de aquella región seguramente habían escuchado, a la luz de las Escrituras en Mateo 8, 5 al 13, que además Jesús había sanado al siervo de un centurión romano, y ni siquiera teniéndolo enfrente, sino a la distancia. Hasta este momento la gente de aquella región seguramente había escuchado que, de acuerdo a Mateo 8, 14 al 17, la suegra de Pedro había sido sana de temperatura solamente porque el Señor la tocó. Hasta este momento la gente de aquella región seguramente tendría noción, en Mateo 8, 23 al 27, que Jesús tenía el poderío no solamente de calmar las enfermedades y erradicarlas, sino que Jesucristo con su voz había mandado calmar la tempestad. Hasta este momento la gente de aquel entonces seguramente había escuchado que Jesucristo en Mateo capítulo 8 versículo 28 al 34 había libertado a 2 endemoniados gadarenos, aquellos hombres que habían sido atormentados y ferozmente dañados por esos demonios, y que, reconociéndole desde el inicio, le dijeron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros si nuestro tiempo aún no ha llegado? Esos demonios reconocieron que Él era el Mesías, el Salvador, el que tenía la potestad, el que al final de los tiempos los mandaría a ese lugar de tormento, donde estarán junto a los necios de corazón. Hasta este momento, seguramente la gente de aquella región había escuchado hablar de ese Jesús en Mateo 9, 1 al 8, aquel Jesús que había sanado a un paralítico, el cual había sido llevado por 4 de sus amigos, y al no encontrar entrada, lo llevaron por encima de aquella vivienda, abriendo un boquete, lo bajaron para que el Señor tuviera compasión de él. Hasta este momento la gente de aquella región seguramente había escuchado de cómo Jesucristo había vuelto a la vida a la hija de Jairo. Seguramente habían escuchado como en Mateo 9, 27, 31 lo conocemos nosotros, Jesucristo era capaz de devolverle la vista a los ciegos. Así es que había suficiente evidencia, y la fama entonces era de aquel que tenía la capacidad de sanar, tenía la autoridad para ordenar a los demonios y a la misma naturaleza, y además, a la luz de las Escrituras de hace 2 semanas, era capaz de multiplicar el alimento y llenarme la barriga. Así es que ¿quién no amará a un Señor que sana? ¿Quién no amará a un Señor que quita tus demonios? ¿Quién no amará a aquel que no dejará que pases hambre? Y estos hombres, al conocerle, dice Mateo 14:36, que le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Ahí está, hermano, ahí está. ¿Por qué me dice que eso de clamar y tocar, si tan solo tocar el borde de su manto, no es bíblico? Ahí lo dice. Sí, ahí lo dice, pero ¿acaso esta es la función de Jesucristo? ¿Acaso este es el propósito central de Jesucristo, el darle sanación a alguien que tiene enfermedad? Absolutamente no. Porque si no, entonces yo estaría poniendo a la par de Jesucristo a cualquier hierbero del mercado. Estaría poniendo a Jesucristo a la altura de cualquier pagano que estudió medicina. Estaría poniendo a la altura de Jesucristo a cualquier patán milagrero que hace gala de sus suertes mágicas. Y no, el propósito central de Jesucristo absolutamente no tiene que ver con la sanidad
que alguno de nosotros pudiéramos querer. Sin embargo, muchos de esos hombres veían en Jesucristo un satisfactor de sus necesidades básicas. Jesucristo da alimento. Jesucristo me quita la enfermedad. Jesucristo me hace pasar exámenes. Jesucristo hace que no me cierren la puerta cuando voy a llegar tarde. ¿Te das cuenta a dónde hemos llevado a Jesucristo? ¿A dónde lo hemos ridiculizado? ¿A dónde lo hemos puesto? ¿Acaso esa es la función del Mesías? ¿Acaso esa es la función de mi Salvador? Absolutamente no. Por tanto, resulta vergonzoso pensar en un Jesucristo como un títere, el cual yo uso cuando tengo necesidad y al cual yo desecho cuando ya no la tengo más. Y este no es mi Jesucristo, este no es el Jesucristo bíblico, ese no es el Hijo de Dios. Lastimosamente, pudiéramos pensar que estoy hablando de iglesias con un pensamiento motivacional. Pudiéramos pensar que estoy hablando de iglesias que se autodenominan cristianas y que han puesto a Jesús como un payaso. Y no estoy hablando de ellos, estoy hablando de ti. ¿Qué piensas que Jesucristo es un artículo de desecho? ¿Qué piensas que Jesucristo es el milagrero que te va a sacar de la enfermedad cuando todo el tiempo estuviste lejos, cuando no lo dejaste subir a esa barca porque simplemente no dependía de ti? Pero Jesucristo no es eso. Jesucristo no es el que viene a cambiar mis finanzas. Eso es mercadería. El objetivo principal de Jesucristo no es venir a sanarme cuando todo el tiempo soy un patán. ¿Estoy diciendo acaso que Jesucristo no tiene el poder o que Jesucristo ha perdido sus capacidades? No, lo que estoy diciendo es que aún en medio de la tormenta hay un propósito, y es que su nombre se ha glorificado. Así es que claro que Jesucristo sigue teniendo poder para sanar, pero siempre, absolutamente siempre, lo que suceda en medio de la tormenta será para exaltar su nombre y no para exaltar el tuyo. Por eso no estoy de acuerdo con que haya hombres con capacidades de sanación. ¿Quién es el hombre? En el momento en que nosotros digamos que alguien tiene la noción de sanar, le estamos dando importancia a él y no al Señor. Porque solamente la gloria es de Él, porque solamente la potestad es de Él, porque solamente Él merece gloria, porque solamente a Él le damos loor. Así es que ni el manto de Jesucristo es nada, ni su sangre es nada. Y antes de que pienses que estoy cayendo en una herejía, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. A veces pensaremos que venir a los pies del Maestro por su misericordia, no porque tú le busques. A la luz de las Escrituras nadie le busca, al menos no al bíblico. ¿Te das cuenta cómo en ocasiones el Cristo que tenemos en la mente y en el corazón no es otra cosa más que una réplica pagana e idólatra de nosotros mismos? ¿Te das cuenta cómo a veces lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí no es más que una réplica de las perversidades más grandes de mi corazón? Y es natural porque este es engañoso y perverso. Pero aún con ello, Jesucristo no es mi banco. Jesucristo no es mi central medical. Jesucristo no es aquel que me va a traer mi tranquilidad en esta vida terrenal, porque si viene la tormenta, si viene el revolcadero, todas las cosas me serán para bien, porque sé que ese no importa, esta vida terrenal no importa. Mi mirada debe de estar más allá, mi mirada debe de estar en la cruz, mi mirada debe de estar en la cruz de Jesucristo y no en la enfermedad y no en mis finanzas. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21, Jesucristo ponía
una parábola, una enseñanza para dos hombres que estaban riñendo acerca de dinero. En el libro de Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Dicen las Escrituras, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es que, hermanos, Jesucristo no es un mago, Jesucristo no es un milagrero. Jesucristo es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Jesucristo es nuestro Salvador. Y si hay enfermedad, todas las cosas me serán para bien. Y si hay escasez, todas las cosas me serán para bien. Y si hay problemas, todas las cosas me son para bien. Y si hay paz en medio de la tormenta, todas las cosas me son para bien. Porque no pertenezco a esta tierra, porque estoy de paso, porque soy un peregrino, porque soy un extranjero, pero sobre todo porque el Señor resguarda mi alma. Y si el Señor no es un milagrero, y si no es el que satisface mis necesidades cuando yo le ruego y le suplico, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero Él no es tu contentillo, Él no es tu banco, Él no es tu medical center. Si entonces no es todo esto, entonces ¿qué es? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Nuevamente la historia me da entendimiento de que si yo busco todo lo terrenal y lo satisfago, te voy a hacer una pregunta: ¿de qué servirá si terminas el camino sano? ¿De qué servirá si al final del camino terminas con tus bolsillos llenos? ¿De qué servirá, joven, si pasas todas tus benditas materias y tienes títulos colgados en la pared, si al final tu alma descenderá al infierno y pasarás por la eternidad en ese lugar? ¿Dónde quedarán tus títulos? ¿Dónde quedará tu sanidad? ¿Dónde quedará tu riqueza? Necio, ¿no sabes que probablemente el día de hoy tu alma sea requerida? ¿Y todas tus riquezas de quién serán? Así es que en esta mañana quiero recordarte que el centro de Jesucristo no es su borde de su manto, no es el borde de su manto. El centro de Jesucristo no es lo que te pueda dar a cambio, porque si Él no te da nada a cambio, aún con eso tendrás que alabar su nombre, porque te ha dado lo más valioso. Lo que no puedes comprar, lo que nadie más te puede dar, lo que incluso tú no puedes ganarte, porque la salvación no es por tus mediocres obras, es por gracia de Dios y proviene de Él. Así es que si al final de tu camino no hay finanzas, no hay salud, no hay beneficios, no hay comida, aún con eso alaba el nombre del Señor, porque ha dado un regalo mucho más preciado que será duradero por la eternidad. Jesucristo les decía a sus discípulos: ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren largarse? Pedro le decía con total sabiduría: ¿y a dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Milagreros hay muchos, sanadores hay muchos, aquellos que hacen rendir tus finanzas hay muchos, pero solamente Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Así es que ¿a dónde más iremos? Por eso en esta mañana te digo, hermano,
camina a la cruz de Jesucristo. Camina a los pies de la cruz de Jesucristo. Porque algo es seguro, y es que el Señor vino para salvación y para remisión de pecados. No del que quiere, no del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Pero si hoy en tu vida la salvación no es una realidad, si hoy en tu vida no hay evidencia, por más que te jactes de ser cristiano, si hoy no hay evidencia de ser un creyente, si sigues siendo un cerdo más que aprendió a decir que es cristiano, es el día, hoy es el día, y hoy puede ser el día de tu salvación. Camina a Cristo, ruega a Cristo, suplica a Cristo, mira hacia la cruz. Es en esa cruz donde tú debiste de haber sido crucificado. Es en esa cruz donde tus delitos debieron de haber sido pagados. Es en esa cruz donde la furia del Dios vivo debió caer sobre tu cuerpo. Es en esa cruz donde Jesucristo hizo un glorioso intercambio, y donde entonces cobra sentido el saber que Él no es un milagrero, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Y si no llegan las finanzas, Él es mi Rey. Y si no llega la sanidad, aún Él es mi Rey. Y si el Señor requiere mi alma en esta noche, Él seguirá siendo mi Rey. Pero al menos sabré que esto que me separa de su presencia ahora no será más un estorbo. Porque así como comenzamos después de las alabanzas, vivo con un anhelo, y es que al final de mis días pueda verle cara a cara, estar entre aquellos que el apóstol vio a través de los ojos de Jesucristo, aquellos cuyas vestiduras ya no eran sucias, ahora eran blancas, y de día y de noche cantaremos: digno, digno, digno es el Señor, y la salvación es de Él. Damos gracias al Señor por su palabra.